doctor. Gracias al doctor Hermes Darío Lara. A continuación, invitamos al doctor Víctor Lemus, juez 38 administrativo oral del Circuito Judicial de Bogotá. Muchas gracias por la invitación de la Universidad Libre para participar en este foro, en especial a su señor decano, el doctor Hernando Álvarez, el doctor César López, así como a quienes me han antecedido en el uso de la palabra, el doctor Gustavo García Figueroa, las senadoras Claudia López y el doctor Hernán Andrade, así como el doctor Hermes Darío Lara. Yo voy a hacer una breve presentación desde la perspectiva, si ustedes quieren, desde abajo, del funcionario judicial que enfrenta día a día la problemática de los usuarios de la justicia, de las necesidades de la administración de justicia y de sus ciudadanos, y en eso coincido claramente con la senadora Claudia López cuando dice que un verdadero equilibrio de poderes es devolverle el poder al ciudadano frente al Estado y a las instituciones, pero también de que quienes administramos justicia podamos atender debidamente esas necesidades hacia los ciudadanos, hacia los abogados, hacia ustedes que el día de mañana serán los que tendrán contacto con la rama judicial. Eso creo que es lo más importante. Entonces mi mirada, en primer lugar en esta breve intervención, va a ser una mirada desde el funcionario judicial de la base de la rama, y en segundo lugar pues se va a centrar más que todo en el tema de equilibrio de poderes en esta reforma en lo que concierne a la rama judicial. Y en ese sentido habría que decir si estamos realmente ante una perspectiva de un desgobierno judicial para equilibrar poderes, los demás poderes públicos. Mientras preparaba esta breve intervención, recordé un libro de fotos del Sadi González de los años 40, y ahí encontré una foto muy diciente de esa época. Había un juez manoteando, el secretario con las manos en su cabeza, un policía tratando de hablar por teléfono y un usuario perplejo en un juzgado de los años 40 que tenía esta breve nota. En un lugar de tanta importancia como un juzgado, ordinariamente el teléfono no funciona. No hay manera de conseguir el envío de una ambulancia para recoger un herido, ni de hallar un vehículo para practicar una diligencia. Después de horas de intenso trabajo, de fallar cientos de casos, los funcionarios tienen que luchar por conseguir que la justicia camine. Faltos de elementos, impartirla se convierte muchas veces en pequeñas injusticias que hacen nacer resentimientos en los ciudadanos contra los representantes de la ley. Y esa nota podemos decir que todavía es aplicable si le preguntamos a cualquier usuario de la justicia. Una nota de septiembre de 1948. ¿Y qué fue lo que motivó la creación del Consejo Superior de la Judicatura para darle autonomía al gobierno y administración de la rama judicial? Porque claramente esto demostró que mientras estuvo en manos del Ejecutivo, la administración de la rama fue un auténtico fracaso, y buscó mejorar dándole la autonomía a la rama judicial. ¿Lo ha conseguido? Pues desafortunadamente no. Por eso estamos aquí hablando de la reforma del Consejo Superior de la Judicatura. Pero ahí sí, con todo respeto por la senadora Claudia López, la culpa no es de los abogados, ¿no? Nos volvimos pues el comodín cotidiano para culparnos de todos los males del país y de las instituciones del Estado. La culpa no es de los abogados ni de las personas que estén ahí directamente, sino del modelo de gerencia de la rama judicial, que mientras no se empiece a pensar en la reforma de la gerencia de la rama, no interesa cómo llamemos a los órganos que la van a administrar, vamos a seguir con el mismo problema. Y para ello entonces, uno leyendo el último texto de
de esta reforma al equilibrio de poderes, en lo que tiene que ver con la rama judicial, se centra simplemente en responder a los escándalos mediáticos que se han presentado en los últimos años. Primero, entonces, como la acción de tutela de la sala disciplinaria ha dado lugar a choques de trenes, a escándalos con sus magistrados, entonces suprimámosle la competencia a la sala disciplinaria en materia de tutela. Como hubo dos problemas con dos magistrados de la sala administrativa que venían de la Corte Suprema de Justicia en la denominada puerta giratoria, entonces acabemos la posibilidad de que los magistrados puedan pasar de una corporación a otra, pero solo en la rama judicial, ¿no? De otras ramas del poder público hacia la rama judicial sí pueden pasar, solamente les establecieron un año de inhabilidad, pero sí pueden rotarse y viceversa, ¿no? Entonces la puerta giratoria más grande, esa sí se mantiene, ¿no? En tercer lugar, como ha habido tantos problemas en los procesos de elección, que son una realidad, eso sí no lo vamos a negar, los problemas de elección del fiscal, del contralor, de las mismas dignatarios de las propias corporaciones judiciales han sido difíciles. Ahorita tenemos el problema del Consejo de Estado, ¿no? 150 rondas de votación y no han podido elegir presidente, pues obviamente pues se tiene que decir no han hecho una adecuada función electoral y hay que restringirla, ¿no? Ahí sí pues la rama judicial ha sido víctima de su propia ineficiencia en ese aspecto. Y se reforman los requisitos de experiencia, selección de los magistrados de las altas cortes. Yo debo confesar que me gusta ese punto en que ya haya un concurso de méritos para que la carrera judicial no termine en los tribunales superiores, sino que tenga uno la expectativa como funcionario de carrera judicial de llegar por concurso de méritos a las altas cortes. Entonces se establece un concurso de méritos, bueno, excepto para este órgano disciplinario, ¿no? Que dice uno, ¿por qué para ese órgano disciplinario no hay proceso de concurso de méritos cuando ellos, como se autodenominan, van a ser jueces de los jueces, ¿no? Se les debería exigir un concurso todavía más detallado y un mérito mayor para tener un papel de ser juez de un juez. Y en cuanto a la edad, pues creo que solamente veo que se pusieron 20 años de experiencia, la edad no se tocó como un mínimo, asunto en el cual pues yo digo es muy relativo, ¿no? No creo que necesariamente se necesite estar muy viejo para llegar a una alta corte, porque como decía Piero Calamandrei, el problema de la gente muy mayor en una alta corte es que de pronto hasta se le haya acabado la sed de hacer justicia, ya solamente está pensando en su pensión y en irse para la casa, ya no les interesa hacer justicia. Entonces hay que buscarse un punto de equilibrio, ¿no? Un punto de equilibrio en el tema de la edad, porque sí, hay una queja que uno no puede ser demasiado joven para empezar a crear jurisprudencia para cuando vaya a salir a litigar, ¿no? Entonces encontrar ese punto medio me parece en esta reforma pues sano. Ahora bien, la pregunta central que quiero plantear aquí es, ¿la reforma mejora la gerencia de la rama judicial? Y yo debo decir que no la mejora. ¿Y por qué no la mejora? Primero, porque aquí sí coincido con el Ministerio del Interior en su intervención, administrar la rama no es lo mismo que administrar justicia, y esa es una de las grandes fallas de la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Confundieron que porque estaba en la rama judicial iban a administrar justicia y que es lo mismo que administrar la rama. Administrar la rama es una actividad intermedia de conectar el funcionamiento de lo personal de los servidores judiciales con el funcionamiento institucional. Entonces no es una estructura en la cúpula de la rama, es una estructura intermedia que debe conectar el trabajo de los funcionarios con el institucional. ¿Para qué? Para poder responderle a los ciudadanos adecuadamente. Mientras que administrar justicia es el fin institucional, es lo que hacemos los jueces y magistrados de la República, de solucionar los conflictos, de ser garantes de los derechos. Y esa es una actividad totalmente distinta. Y en ese sentido creo que es importante la distinción
que hace o que pretende hacer esta reforma en el Consejo Superior de la Judicatura. Pero ¿cuáles son los grandes problemas que tiene este nuevo modelo que nos plantean, en mi criterio? Primero, se mantiene una ausencia de autonomía en la organización presupuestal. Aquí si una cosa es que uno tenga autonomía en la ejecución del gasto, pero si yo no tengo los recursos, si estos órganos de administración nuevos no van a tener participación en el COMPES y en el CONFIS, pues no va a tener ninguna relevancia todos los proyectos y programas que hagan. Actualmente, ¿cuál es el problema? Se tienen que crear plantas permanentes, toda esa descongestión tiene que volverse planta permanente para poder atender la demanda de justicia. ¿Se va a poder hacer? No, señor. ¿Por qué? Porque la sala administrativa ni siquiera tiene un proyecto serio y definitivo de plantas permanentes, y mucho menos, como nos respondió el Ministerio de Hacienda, nunca lo registró ante el COMPES y ante el CONFIS, es decir, está por fuera del plan de desarrollo del gobierno. Es decir, que aquí van a pasar 4 años sin plantas permanentes y con una descongestión que se acaba este año, según dijo el gobierno. ¿Qué va a pasar en el 2016? Entonces ahí está el tema de debate. Hay una dependencia absoluta del Ejecutivo en la asignación de presupuesto de funcionamiento, y eso yo siempre le digo a mis alumnos, es un ejemplo muy sencillo. A mí me pueden decir, usted tiene 18 años, es mayor de edad, este es un universitario, pero si yo todos los días tengo que decir, mamá, ¿me da para el Transmilenio? ¿Eso es autonomía? No, no es autonomía. Entonces una dirección que va a tener que estar pidiendo recursos cada 5 meses, cada 6 meses, ¿va a tener realmente autonomía la rama judicial? No la va a tener. Si vamos a tener que mendigar recursos permanentemente como ocurre ahora. Finalmente coincido que hay un director ejecutivo que a uno le da miedo, el superdirector ejecutivo que se plantea ahí. Si no tiene debidos controles, va a prestarse para la arbitrariedad, sobre todo contra los servidores judiciales que estamos en carrera, porque una cosa es ingresar por carrera y otra cosa son las garantías para permanecer en carrera, garantías que los servidores judiciales que estamos en carrera cada vez las vemos más socavadas. Entonces no podemos hacer una pantomima de que sí, se hizo un concurso de 26.000 personas que van a ser jueces y magistrados, si mi expectativa de ser juez o magistrado se reduce a 1 año o 2 años, porque a través de instrumentos de evaluación absolutamente arbitrarios van a descalificarnos y a sacarnos de la rama judicial. Entonces ahí no va a haber realmente una autonomía. Yo hablo de que aquí hay una organización obsoleta y eso no lo vamos a discutir en el motivo de la reforma. Primero porque sí, se mantiene una organización burocrática jerarquizada propia del siglo XIX. Y eso es una crítica incluso para la propia rama judicial. Una organización que viene creada del imperio napoleónico. Aquí hasta hace algunos años todavía hablando en los despachos de oficial mayor, ¿no? Una etiqueta muy parecida a las de las jerarquías militares, pues porque Napoleón era un militar, ¿no? Y entonces la rama judicial la organizó también como una unidad militar, ¿no? Y aquí nunca he visto la primera reflexión sobre, ¿habrá que crear una nueva estructura sobre eso? La desconexión con las necesidades de la sociedad del siglo XXI. Estamos en una sociedad que cambia rápidamente, que está informatizada, que está digitalizada, que está reclamando derechos nuevos cada vez, de primera, segunda, tercera, ya la 4ª generación, que es el derecho a la paz, el posconflicto, y una rama judicial aquilosada que no tiene capacidad de respuesta a esas necesidades. El modelo actual del Consejo Superior nefasto desde el punto de vista presupuestal, porque la rama es la entidad de la rama de las altas cortes que gasta más recursos del presupuesto de la rama, gasta el 18% de los recursos de la rama judicial, mientras que las otras 3 cortes, la Corte Constitucional, la Corte Suprema y el Consejo de Estado solamente gastan el 8% del presupuesto. Desde la perspectiva uno dice, sí, hay un gran gasto público del Consejo Superior de la Judicatura como funciona ahora.
No creo que mejore el nuevo sistema porque primero nombran esa palabra, Sistema Nacional de Gobierno de Administración Judicial. Coherentes de ese sistema. Nunca. ¿Por qué? Porque una rama, el ministerio hace una cosa, las caras hacen otra cosa, las alcaldías hacen una decisión diferente. Entonces, ¿cuáles son los verdaderos cambios para la administración judicial ya para terminar? Que primero la gerencia de las ramas sea un apoyo para que podamos los jueces administrar justicia. ¿Y cómo se hace eso? Primero, libérenos a los jueces de funciones administrativas, llevando cuentas de los depósitos judiciales, resolviéndole los permisos a los empleados, llevando el inventario de los inmuebles. Estamos sacando estadísticas, todos los días pidiendo estadísticas. ¿Eso es función de un juez? ¿Eso tiene que ver con la administración de justicia? No creo. Modernización del soporte tecnológico. Estamos en una sociedad del siglo XXI y aquí el expediente digital no creo que vaya a estar. Yo creo que voy a pensionarme y no lo voy a ver. En el papel ya lo vi, pero en la realidad lo veo muy difícil. Aquí estamos con un programa siglo XXI creado en los años 90 que ya se quedó obsoleto y que ni siquiera llegó al 100% de la cobertura en todos los juzgados del país y que ya es obsoleto. Garantizar condiciones físicas necesarias para la implementación de un juicio por audiencias. O sea, pues creemos que ya con la reforma de los nuevos recursos para la rama eso se va a lograr, pero es un problema práctico también. No nos pueden decir a los jueces que sigamos haciendo, que cuando no hay salas de audiencias ponga una grabadorcita de periodista en su despacho de 2x2 y ahí meta usted 10 personas a hacer la audiencia. ¿Eso es justicia? ¿Eso es un símbolo de dignidad de la rama judicial? No lo creo. Garantizar el recurso humano y logístico necesario para ejecutar decisiones judiciales. Entonces, plantas permanentes. Acabemos ya esa descongestión, la descongestión, y en eso coincido con una de las intervenciones que se hizo aquí antes. Eso se volvió clientelismo judicial. Y por eso, en mi calidad de representante de Asojudiciales, un gremio de jueces que me dio la dignidad de estar aquí el día de hoy, creemos que aquí hay que dar justicia permanente y no la justicia que tenemos incluso ahorita de 2 meses. Cada 2 meses magistrados y jueces desgarrándonos por tener un empleado de descongestión, y ahora nos pusieron juez cada 2 meses en esa pelea. Antes por lo menos los dejaban 1 año. Finalmente, necesitamos un estatuto de carrera judicial ordenado, y en eso discrepo de la autora Claudia López, que le parece muy buena que se mantiene la carrera, pero no hay un estatuto de carrera judicial serio y ordenado como la 909 para la rama ejecutiva de carrera administrativa. Aquí tenemos un montón de normas aisladas. Aquí las situaciones laborales administrativas todavía estamos aplicando el decreto 1660 del 78. Aquí sí, como dice el senador Hernán Andrade, pues creo que no estaba informado. La sala disciplinaria solamente disciplina a jueces y magistrados, ellos no disciplinan a los empleados. ¿Por qué no existe un ente autónomo, una oficina de asuntos disciplinarios como en la rama ejecutiva para que discipline a los empleados? Nos toca esa carga a los jueces. Entonces, nos dañamos el ambiente laboral. Nos toca tener un empleado furioso porque el juez me está disciplinando y la función judicial se ve traumatizada en vez de haber creado un ente autónomo. O que la sala disciplinaria asuma eso, ¿no? Pues una sala disciplinaria con ese montón de presupuesto que se está gastando y no quiere disciplinar a los empleados de la rama, que son la mayoría, ¿no? Es el 90% de la rama judicial. Y finalmente diría es que la gerencia de la rama cambia cuando todos sus elementos o instrumentos de gerencia se basen en medir, no en contar. ¿Y qué quiero decir yo con eso? Que la imagen de la justicia no es directamente proporcional con el número de fallos, y eso está demostrado. Se produjeron el año pasado, según la sala administrativa, 3 millones de fallos de providencias judiciales, pero la imagen de la justicia, 83% de desfavorabilidad. Entonces, si hay una relación, si los criterios de medición, de estadística y evaluación tienen que seguir como están hasta ahora, como si estuviéramos aquí fabricando hamburguesas. El juez es un fabricante de hamburguesas, un operador del horno y de la plancha para cocinar.
Y yo creo que no. La sentencia no es un fin. La sentencia es un proceso, y así hay que entenderla, un proceso donde el juez está dando derechos, garantías. Y ahí por eso discrepo con lo que mencionan aquí en varias ponencias, que servicio al cliente. Es que los abogados y la gente viene a buscar justicia, a que se discuta sobre su derecho, a que la sentencia, si les sea desfavorable, vean que hubo un juez que tuvo la molestia de sentarse a estudiar su caso y a resolverlo con toda seriedad, no que llegó y sacó un formato que decía rama judicial, mire, ahí está su producto, señor, el que sigue en la fila, y después dice, oiga, pero es que este no era el caso que yo vine a traer aquí. Es que yo no me llamo así. Oiga, señor, como me pasó a mí en una acción de cumplimiento cuando trabajaba en medicina legal, que lo puse en el tribunal, y era nombre de medicina legal contra Apostal, y me sale la sentencia, resuelve la sala el derecho pensional que reclama medicina legal sobre Apostal. ¿Ah? Y yo digo, eso es lo que ve la justicia, eso es lo que tiene desprestigiada la rama judicial. ¿Y por qué se da? Porque aquí nos tienen esa punta de juez, produzca fallitos, providencias. ¿Cuántas sacó? 10, 20, 30. Una porquería de fallos, no importa, pero los mostramos como 3 millones de injusticias. Eso es lo que estamos produciendo. Entonces, cuando eso no se transforme, no va a haber una verdadera transformación. Y la gerencia de la rama es apoya a los jueces, no persiga a los jueces. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Víctor Lemus. Y así, con la intervención del doctor Hermes Lara y doctor Víctor Lemus, hemos escuchado la posición de los jueces en torno a la reforma propuesta